Muy buenas tardes. El Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica les brinda un cordial saludo a las personas agremiadas y público en general a la charla Suicidio y Femicidio. ¿Cuál mata más? La dinámica social ha permitido determinar diferentes expresiones de violencia que se relacionan de manera directa con el género de las personas y a las que actualmente se les está dando mucha atención e investigación. En ocasiones, por la información mediática que brindan. Sin embargo, existe una violencia que es particular y a la que es necesario darle atención, y es la violencia autoinfligida. ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Por qué ocurre? ¿Cómo afecta al núcleo familiar? Y, por supuesto, ¿cómo afectan los agentes externos para que la persona analice esto como una posibilidad para terminar con los problemas que aquejan su vida? La posibilidad de la investigación, el análisis y el estudio de este hecho nos permitirá entender cuáles son las medidas que se pueden optar para mitigar que sigan en aumento los casos de suicidio. Importante tomar en consideración la salud mental en diferentes situaciones que afecta de manera directa, por lo que también es muy importante el acompañamiento de las áreas de especialidad que puedan colaborar y siempre se recomienda solicitar la ayuda en el momento oportuno. Hoy contamos con la presencia del doctor Humberto Aguilar Arroyo, quien es doctor en mediación pedagógica por la Universidad La Salle, máster en economía por la Universidad Nacional de Costa Rica y licenciado en sociología de la Universidad de Costa Rica. En el ámbito laboral, profesional, es profesor e investigador en la Cátedra de Sociología de la UNED, exdirector de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Estatal a Distancia. Ha llevado a cabo publicaciones recientes en temas como política pública y prevención del delito en Costa Rica. Además, sociología y prevención del delito y el suicidio en Costa Rica, este que se encuentra en este momento en edición. Don Humberto, un placer contar con su presencia. Muchísimas gracias. Para mí es el honor de estar con ustedes, agradeciéndole a la directiva, al colegio y a ustedes que hoy nos acompañan en este importante e interesante evento, porque vamos a estar hablando de lo que yo denomino como la trigonometría de lo que es el suicidio, el femicidio y el homicidio. Anteriormente había un artículo que yo había publicado o publiqué sobre específicamente el femicidio y el suicidio. Hoy quise ampliarlo hacia lo que es contemplando el homicidio en las mujeres. Esto con el fin de que tengamos una panorámica mucho más amplia de lo que hoy sucede con la violencia específicamente que pues amenaza la vida lamentablemente de personas, mujeres, madres, hijas, y en ese sentido vamos a trabajar en esta tarde. Quisiera, por lo tanto, iniciar con una introducción que vamos a tener en la siguiente filmina. Por favor, la siguiente. Sí, por lo general encontramos artículos muy interesantes que tienen que ver con el análisis que se hace del suicidio, del homicidio y del femicidio, pero por separado. Yo me di a la tarea de agrupar las estadísticas que hay que tienen que ver con los anuarios que la OIJ tiene sobre el suicidio, el femicidio y el homicidio. Encontramos también mucha atención en los últimos meses sobre los acontecimientos relativos al femicidio. Esto, pues, hay organizaciones no gubernamentales, el INAMU y otras personas que contribuyen a develar la situación que hoy tenemos en el país. Pero vamos, insisto, a considerarlo en un panorama más amplio para tener una explicación en lo posible de este fenómeno. Siguiente.
Algunas consideraciones generales que podamos irnos adentrando es que la sociedad es un constructo humano, por lo tanto evoluciona, pero de manera contradictoria, como todo organismo vivo. Es decir, cuando nosotros nacemos ya empezamos a morir, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, la violencia desde lo sociológico nace en la interacción social. ¿Y cómo podemos evitar la interacción social? Pues ya vimos que con la pandemia todos los problemas que hemos tenido de este distanciamiento, que no sabemos qué efectos va a tener en el futuro cercano. Entonces, la interacción social y en sí misma, sin quererlo, nace o germina la violencia, ¿verdad? Entonces sentimos que la violencia es sine qua non a esas relaciones sociales, sobre todo en un modelo donde competimos y muchos grupos incluso viven en condiciones de supervivencia. El crimen es un negador de la vida, ¿verdad? Pero no solo de la vida humana, sino también ecológica. Entendemos, por lo tanto, que el crimen no es un enfoque antropocéntrico, sino que hoy también tenemos crímenes muy grandes, ¿verdad?, contra la vida cósmica, por decirlo de alguna forma. En ese sentido, el crimen no lo vemos como desde la sociología como un tema ético-moral, sino social. Y esto respaldando lo que en el siglo XVIII ya anotaba Rousseau, Locke y Marx, ¿verdad? En ese sentido, la sociedad occidental también debemos indicar que se encuentra en un choque entre cultura y religión. Este tema del aborto, de los matrimonios, digamos, de no parejas convencionales, todo esto está chocando lo cultural con lo religioso, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, nos podemos ubicar en forma mucho más amplia a conceptualizar y concebir el suicidio como el femicidio y el homicidio de mujeres. La siguiente. Si nosotros dibujáramos un perfil de la sociedad, tenemos que decir que si bien los hogares son jefiados por un perfil de mujer, porque debemos de decir que los hogares hoy son monoparentales, es decir, están en una gran mayoría a cargo de una mujer, desde luego que hay casos de hombres, pero hoy tenemos ese perfil masculino, ¿verdad? Pero eso es una metáfora, ¿verdad? Si se quiere, porque no podemos decir que es que el machismo es el que impera, pero sí hay rasgos muy marcados en términos de valores, en términos de prescripciones sociales que tienen que ver con el rol del patriarca, con el rol del proveedor, con el rol del jefe, ¿verdad? Sin embargo, encontramos características de una sociedad pragmática, utilitarista, finalista, conservadora, chauvinista, populista, mítica, que todavía encontramos mucho pensamiento mítico, ¿verdad? El voyerismo social, en el sentido de enterarse, o lo que normalmente se conoce como el chisme, ¿verdad? Está cargada de morbo, prejuiciosa, es un tipo de comportamiento pasivo-agresivo, muy cargado de egolatría, hedonismo, narcisismo y conductas homofóbicas, xenofóbicas e individualistas. Entonces, esto es una característica
que tiene ese perfil de la actual sociedad que tenemos. Entonces, no podemos olvidarnos de hablar del femicidio, del suicidio o del homicidio de mujeres sin considerar ese contexto de ese perfil de la sociedad. Siguiente. Lo que yo llamo homicidio es la conjunción de esos tres elementos que en términos sociológicos no pueden verse separados. O sea, la violencia contra la mujer se da en un todo. No podemos ver cuál es más importante que otro. Si bien es cierto, estadísticamente podemos ahora apuntar que es el suicidio, pero también tenemos situaciones que son muy lamentables en el femicidio como en el homicidio. Esta triada o esta tricometría de suicidio, femicidio, homicidio es un hecho social. En ese sentido, se crea, evoluciona y autorregula de forma autónoma y con independencia a la voluntad. O sea, no está en el querer del individuo, no queremos ninguno. Una persona probablemente alegaría que dio muerte a su compañera sin quererlo, pero bueno, es una tendencia en sí que hoy tenemos y que evoluciona. No son hechos aislados. Tiene una dinámica propia. La tendencia del suicidio, el homicidio, el femicidio, tiene una tendencia propia. Escapa al control jurídico penal, por más penas que puedan imponerse fuertes, más eficientes, por decirlo así, se ha comprobado que no está ahí el problema, ¿verdad? Incluso en países que tienen la pena de muerte, ¿verdad? El crimen o el delito no se detiene. En ese sentido es más fácil reprimirlo que prevenirlo. No estoy en este espacio para hablar de prevención, pero sí es importante pues que la sociedad como un todo comience a diseñar una estrategia integral para la prevención del suicidio, del femicidio y el homicidio. Es contracultural en el tanto en que la vida es inalienable, es respetable, ¿verdad? Desde lo ético, de lo moral y lo religioso. Sin embargo, el femicidio, homicidio, se contrapone a lo cultural, es antiético y también es antirreligioso, ¿verdad? La siguiente. Vemos que quizás, no sé si quedará clara en la filmina, pero lo que quiero decir con esto es que el suicidio, el homicidio de mujeres y el femicidio están relacionados o están contextualizados dentro de esta pirámide que podría ser semblanza de la sociedad. Una sociedad donde existe la exclusión, la pobreza extrema. Por ejemplo, en nuestro país, el 27% de la población, según los datos del INEC reciente, está en pobreza, y de este 27%, cerca del 8% en pobreza extrema. Tenemos un poco más de 500,000 de personas desempleadas. Cierto que no hemos salido del COVID, pero ya veníamos con esos problemas de desigualdad, de impunidad, de indiferencia social, de injusticia, de despotismo cultural. Este despotismo es el abuso de la autoridad en lo cultural, ¿verdad? Es la intolerancia, si se quiere, en todos los cánones o todas las instancias o niveles de la interacción social. Seguimos.
El contexto macrosocial, yo pues respeto las opiniones, ¿verdad? De algunas personas, de algunos grupos que señalan, ¿verdad? Como el patriarcado, el machismo y sus antónimos, el matriarcado, el feminismo, para mí son etiquetas que poco aportan en el esclarecimiento de la problemática. Si bien se articulan entre sí, pero deben de ser visualizados con procesos mayores, es decir, macroeconómicos, sociales y culturales. En ese sentido, son el femicidio, el homicidio y el suicidio son formas expresivas de una violencia estructural que actualmente padece nuestro país, al igual que el resto de países en el mundo. Entendemos que esta violencia estructural está manifestada en la negación de la vida mediante actos legítimos o no. Por ejemplo, una persona que vive en pobreza extrema, quizás a nadie van a meter a la cárcel porque estas personas vivan ahí, pero es un crimen, ¿verdad? Es un crimen en el sentido de la negación de sus condiciones humanas. Y es caldo de cultivo esa situación para desatar o catapultar los actos del femicidio, del suicidio o el homicidio de la mujer. Continuamos. El femicidio puede ser valorado, como ustedes ya lo saben, tanto como lo define el artículo 21 de la Ley contra la Violencia de la Mujer, que es vinculado a la muerte dada por parte de la persona, en este caso del conviviente, o en su rol de pareja. Pero en el 2018 esto se extendió hacia la expareja. Y también tenemos lo que se denomina el suicidio extendido, que es dada por la Convención de Belém do Pará, como femicidio ampliado, ¿verdad? Relativo a razones de género. Es aquella muerte de la mujer a cargo de terceros, de personas desconocidas, que por razones de género es violentada y lamentablemente cegada su vida. Siguiente. Bien, en este cuadro yo quisiera rescatar algunos aspectos que tienen que ver con este análisis que yo hago de la categoría del suicidio, el femicidio y el homicidio. Ahí encontramos que en el 2018, en términos absolutos, fue el año que tuvo mayor número de personas cegadas por el término del femicidio. Sin embargo, en los demás condiciones, como es el suicidio, encontramos que también en el 2018 y 2019 los datos son realmente preocupantes. Por ejemplo, en el caso, podemos ver la siguiente filmina para que encontremos alguna explicación, ¿verdad? En los últimos 4 años, que es el análisis que yo hago, tenemos que el homicidio, que es calificado como el homicidio culposo, ¿verdad? Porque hay un homicidio, perdón, el homicidio culposo es aquel que es relacionado con accidentes de tránsito, pero aquí estamos hablando del homicidio en la mujer como el homicidio doloso. En ese sentido, encontramos que en estos 4 últimos años, exceptuando el 2020, tenemos la muerte de 482 mujeres, de las cuales 245
fueron por suicidio, representando el 51% como promedio durante el cuatrienio. En ese sentido, los femicidios sumaron 96 muertes de mujeres y representaron el 20% de la mortandad, ¿verdad? De las muertes en el cuatrienio de la mujer. Los homicidios, no femicidios, que es lo que habla, digamos, ¿por qué no femicidios? Bueno, porque la OIJ señala que se requieren hacer una serie de análisis para determinar si fue un homicidio o fue un femicidio, y por lo tanto, en el cuadro que yo les mostré, ahí incluye una cifra de homicidios no femicidios, pero en realidad son muertes de mujeres, solo que no se determina todavía si es por relaciones, diríamos, directas de la pareja o de un exconviviente, o se trata de una persona desconocida, ¿sí? El punto es que el hallazgo que yo encuentro acá es que en Costa Rica han muerto más mujeres por suicidio que por femicidio y homicidio doloso. Eso es importante en indicarlo porque siento que el suicidio en la mujer no se le está prestando la suficiente atención. Por ejemplo, en el 2016, el número de suicidios es menor al número de homicidios en mujeres, incluyendo el femicidio, pero solo en ese año. Todos los demás años son mayores el suicidio. O sea, en otros términos, por ejemplo, las cifras que tenemos para el 2019, por cada femicidio se perpetró 3.5 suicidios, casi 4 suicidios por cada femicidio. En ese sentido, el homicidio no femicidio, lo que se llama en la jerga criminológica como el homicidio doloso, tenemos una diferencia de 22 puntos con respecto a la relevancia sobre el suicidio. O sea, encontramos acá que el homicidio doloso se lleva a cabo en una proporción menor de 2 casos por suicidio. O sea que por cada homicidio doloso se cometen 2 suicidios. Siguiente. Esta es una, diríamos, una tablita que preparé para relacionar las características entre, digamos, diferencias y similitudes entre el femicidio, el homicidio y el suicidio. Notemos ahí cómo en esta relación del femicidio, el homicidio y el suicidio, tenemos que el suicidio muestra un mayor aumento sobre los otros dos, sobre el femicidio y el homicidio, alcanzando su mayor acentuación en el 2018. Mientras que el femicidio, vamos, como vamos, tiene un comportamiento, el homicidio y el femicidio tienen un comportamiento relativamente constante, caracterizado en el 2019 como el de mayor relevancia para los homicidios femeninos. La edad, a mí me llamó mucho la atención como la muerte de mujeres en los 3 casos, ¿verdad? En las 3, la tríada, es menor de 35 años, o sea, son mujeres muy jóvenes. La soltería, interesante, el estado civil de la mujer en el caso del homicidio femenino y el suicidio, mientras que, por ejemplo, en el suicidio se caracteriza la soltería, ¿verdad? En la unión de hecho caracteriza el femicidio.
quizás vuelvo al término, las personas, mujeres que mueren en el femicidio tenían una relación de hecho, una unión de hecho, mientras que la soltería caracteriza al homicidio y al femicidio. También interesante como para profundizar es cómo el estado civil de casada en el femicidio, en el suicidio, tienen como una propensión menor a estos actos. O es decir, por alguna razón, es la soltería, como decía, en el femicidio, en el suicidio, más diríamos, común, pero en el nivel del estado civil de casada, el femicidio y el suicidio representa casos, porcentajes más bajos, ¿sí? Otro aspecto es que muchas veces se dice, ¿verdad?, que la mujer nicaragüense, pues, es asesinada, hay que decirlo de esta forma, no sé, con mayor relevancia. No, en realidad la situación del suicidio, femicidio y el homicidio en la mujer es un 95% nuestro, ¿verdad? En cuanto a la ocupación, digamos que tiene en común la tríada del femicidio, homicidio y femicidio, o suicidio, es la ama de casa. La ama de casa, sobre todo, y en un segundo lugar, su condición de estudiante. En cuanto al método, aquí también hay ciertas diferencias. Por ejemplo, en el deceso, en el caso del femicidio, se utiliza el arma blanca, mientras que el arma de fuego se utiliza con mayor frecuencia en el homicidio. Y en el caso del suicidio es la horca, ¿verdad? Y las sustancias tóxicas, tanto legales como ilegales en el caso del suicidio. Esto quizás para alguna persona vinculada a las ciencias de la psicología y la psiquiatría, sería interesante relacionar, por ejemplo, las heridas mortales propiciadas a la víctima. Por ejemplo, en el caso del femicidio, según la OIJ, se hacen en el tórax y en el estómago, en el caso del femicidio, mientras que en el caso de los homicidios es en la cabeza, ¿verdad? Entonces, hay algo ahí que yo no puedo asegurar, pero veo que hay un indicio como de desquite, por decirlo de alguna forma, simboliza algo estas formas de asesinar a la mujer. En cuanto al lugar, también se distingue, por ejemplo, en el caso del femicidio y el suicidio, es el hogar donde se lleva a cabo estos actos, mientras que el homicidio es fuera de la casa. Por supuesto que en el suicidio hay que rescatar, pero es un porcentaje menor. Las personas, las mujeres que lo hacen por precipitándose, ¿verdad? Lanzándose de un edificio o de un puente, pero eso es menor, ¿sí? En este sentido, también hay que rescatar la zona geográfica. En los tres casos del femicidio, el homicidio, el suicidio, San José muestra ser la zona con mayor relevancia. Pero aquí hay que distinguir, y en esto no quisiera, pues, por razones de tiempo, detallar, cuando uno trabaja las tasas sociales de femicidio y de suicidio, se da cuenta de grandes diferencias.
tanto en el género como en las provincias. Por ejemplo, Guanacaste. Guanacaste en los últimos 2 años ha mostrado tasas de suicidio más altas que San José. Lo otro importantísimo es que el suifemicidio, homicidio, en esta tricotomía criminal, tiene impactos mayores en la mujer madre, porque, por ejemplo, en el 2018, de las 21 mujeres, 16 tenían hijos. Eso representó que de ese total se presentaran 30 casos de huérfanos menores de edad. Entonces, esta tricometría del suicidio, femicidio, homicidio tiene impacto mayor a nivel social, a nivel psicológico y, si se quiere, emocional y espiritual en el caso de mujeres con hijos, ¿verdad? Otro aspecto que se deriva de las estadísticas es los días en que se comete los mayores casos de femicidio, homicidio y suicidio, indicándose como los fines y principios de semana, ¿verdad? Viernes, sábado y lunes particularmente. Un aspecto que podríamos ahondar posteriormente es en cuanto al factor desencadenante o móvil, ¿verdad? Como se le suele llamar. En el caso del femicidio y el suicidio, hay circunstancias y motivaciones previas, mientras que en el homicidio no, ¿verdad? Aparece una mujer raptada y luego asesinada, pero por ejemplo, en el caso del femicidio, sí hay muestras. Por ejemplo, las llamadas que al 9911 son cientos de llamadas que se hacen. Hay casos de agresión, hay, diríamos, denuncias anuales ante los órganos judiciales o medidas cautelares que se hacen en estos casos. En cambio, en el homicidio de la mujer, pues no, ¿verdad? No tenemos lamentablemente aún, diríamos, como actitudes o actos o conductas previas. Pues sí, quizás por ahí alguien que tiene alguna cercanía con la persona que luego es encontrada muerta, pero sí es mucho más claro en el femicidio y en el suicidio. Algunas de los especialistas señalan como una causa inmediata, aunque no se puede determinar una causa única en el femicidio, que es la celotipia, ¿verdad? Que es la vinculada al rompimiento de la relación afectiva. Estos aspectos también se ven similares, aunque no iguales, similares en el suicidio. Sí, tiene que ver con las interacciones con otras personas, tiene que ver con las interacciones con parejas, con deseos, anhelos, ¿verdad? En el suicidio. Pero no podemos indicar que existe un único factor o una causa común para el femicidio, el suicidio. En cuanto al homicidio femenino, se destaca la agresión física, ¿verdad? Con fines sexuales, motivado el rapto, el plagio, ¿verdad? En los casos que ya conocemos. En ese sentido, vamos a continuar con la otra filmina para ir entrando más. Ok, acá tenemos que, ya lo mencioné, ¿verdad? En esto de lo que señalaba, entonces podemos pasar a la otra.
Esa también ya lo mencioné, quise explicarlo para esa también, ¿sí? La siguiente. Bueno, acá vamos a ir concretando a lo que quisiera terminar sobre una afirmación que yo hago de que en Costa Rica, si bien los hombres solteros, jóvenes, se suicidan más que las mujeres, sin embargo, las mujeres jóvenes y solteras se suicidan a una menor edad. Para respaldar esa afirmación, quisiera en primer lugar señalar la magnitud del suicidio en Costa Rica. Este trabajo yo lo tengo desarrollado en un libro que la UNED está, digamos, imprimiendo, Dios mediante, dentro de poco tiempo lo tengamos, que es un análisis del suicidio que hago en los últimos 20 años. Hay algunos trabajos que se han hecho, vamos, a nivel de 1 o 2 años, pero yo quise encontrarle una cierta explicación sociológica, desde luego discutible y complementada a otros aportes. Sin embargo, pues en el suicidio en Costa Rica es preocupante porque Costa Rica, el suicidio conforma la cuarta parte o la cuarta forma de muerte violenta más común. Incluso a nivel centroamericano, nosotros después de El Salvador tenemos la tasa social de suicidio más alta. Por ejemplo, el número de suicidios, yo me di a la tarea de hacer un recuento de cuántas personas hemos perdido en nuestra sociedad por suicidios en los últimos 10 años, sin contar el 2020 porque no tenemos las cifras, pero hasta el 2019 eran más de 3.430 personas. De esas, 2.886 correspondieron a varones, que es el 84%, y 544 fueron mujeres, o sea, el 16%. Pero vamos a ver que ese 16% es preocupante. O sea, el 84% desde luego, pero el 16% por las características que ahora voy a señalar es preocupante. Para el 2018, la cifra que tenemos en lo que es la tasa social de suicidio, que es medida por cada 100.000 habitantes, y es donde yo encuentro acá tasas superiores al 12, al 14% en otras provincias, ¿verdad?, que superan el promedio nacional, como también cuando se refiere a un enfoque de género. En el varón, por ejemplo, ahí tenemos que la tasa masculina para ese año del 2018 fue el 12.6, mientras que para el total de la población fue el del 7.8. La tasa femenina de suicidio quizás no alerta mucho, pero debería alertarnos por las características que tiene, sobre todo cuando deja niños menores de edad, en el tanto en que, por ejemplo, ese 2.9 por cada 100.000 habitantes fue la tasa más alta que tuvo en el 2018. Actualmente, en toda la década del 20, ¿verdad? Que tenemos, el 2018 cerró con un registro de 390 suicidios, de los cuales 73 fueron mujeres. Siguiente. Ok, vamos a ver. Aquí los datos
nos engañan. Si nosotros vemos el cuadro, podemos decir, bueno, resulta que de los 390 suicidios, 317 fueron hombres y 73 fueron mujeres. Sin embargo, si hacemos un análisis horizontal, comprobamos esta afirmación que yo hago, que las mujeres se suicidan menos, pero a más temprana edad. Por ejemplo, veamos acá cómo quisiera decir en este aspecto, cómo el factor desencadenante acá de la violencia es muy interesante cuando se refiere a la mujer. Por ejemplo, en el caso de la primera evidencia, ¿verdad? Que yo lo señalo como una evidencia sociológica, es comprobar que los varones se suicidan casi el doble, sí, un 28% más que las mujeres en la edad adulta mayor, a los 50 años. Vean ustedes, por ejemplo, ahí en la casilla de los 50 años de más, ¿verdad? Los hombres se suicidan casi el doble a esa edad que la mujer. En esto, lo que quiero que me sigan, por favor, es en el análisis horizontal. O sea, en el grupo etario de más de 50 años, los hombres tienen una comportamiento, no propensión, porque son hechos reales, tienen un comportamiento de suicidarse doble, en una proporción doble a la mujer. Sin embargo, cuando nos referimos a los grupos etarios de 18 a 19 años, de 15 a 17 años y de 10 a 14 años, los porcentajes son realmente preocupantes. Por ejemplo, en los siguientes grupos de edad que estoy señalando, en la adolescencia y en la niñez, el suicidio femenino es mucho mayor que el masculino. Por ejemplo, en el grupo de adolescentes de los 15 a 17 años, mientras que los varones se suicidan un 1%, las mujeres lo hacen un 10%. O sea, 1000 veces más que los varones. En el grupo correspondiente a la niñez, para el 2018, que se refiere a estos datos, a nivel nacional teníamos un 1.3 de infantes se suicidaban. En el grupo correspondiente a varones, el porcentaje fue menor a 0.6, ¿verdad? O sea, lo que quiero decir con esto es que a nivel, y por eso es que las estadísticas y quizás los programas a nivel de gobierno, se dice, bueno, es que en realidad en Costa Rica los niños, digamos, las personas en la condición de niñez se suicidan poco, ¿sí? 1.3 infantes, ¿sí? Que son menores a 14 años. Y era 0.3, sí, pero por ejemplo cuando vemos en el caso de las mujeres, de las niñas, eso corresponde a un 4%. ¿Un 4% de qué? De los 73. O sea, este grupo es realmente importante. O sea, saber por qué las niñas tienen una tendencia a suicidarse más que los niños, ¿verdad? Ese es el punto que yo quisiera pues ir profundizando, quizás con algunas preguntas. Para finalizar, yo quisiera pues dejar claro que el suicidio no ha sido suficientemente atendido, incluso se cambió, como ustedes conocerán, cuando una persona
tenía un intento de suicidio, que dicho sea de paso, andan muy similares el intento de suicidio con lo que son las demandas y las llamadas de agresión. O sea, por cada femicidio se da entre 20 a 30 antecedentes de agresión, y por cada suicidio anda entre de 10 a 15 intentos, sobre todo en la mujer, intentos de suicidio. A lo que quiero llegar y dar la posibilidad de ampliar en algunas preguntas que ustedes me harán el favor de plantearlas, desearía pensar que la sociedad, tanto civil como oficial, deberíamos hacer algunas acciones que tengan que ver con esta prevención vinculante del suicidio con el femicidio y el homicidio. Y siento que la acción que hace hoy el Colegio de Profesionales en Criminología, pues es una contribución importante, porque me permite modestamente pues aportar en develar este fenómeno que en Costa Rica se nos califica, pues no vamos a decir que mal, pero no somos el país pura vida, no somos el país más feliz del mundo. Ojalá trabajemos para eso, pero hoy por hoy y cada día se cobran más vidas, ya sea por el femicidio, por el suicidio sobre todo, y por el homicidio. Así que dejaría hasta acá para escuchar algunos comentarios. Muchísimas gracias al doctor Humberto Aguilar por su aporte en este tema. Me parece de muchísima importancia. Quisiera hacerle algunos comentarios al respecto, don Humberto. Vamos a iniciar en este momento lo que son el periodo de consultas. Llama mi atención, creo o considero que hasta el día de hoy se hace una relación entre estos tres hechos, ¿verdad? Femicidio, homicidio y suicidio. Correcto. Me parece sumamente importante la información que usted nos brinda, pero don Humberto, es que realmente, como le digo, nadie lo había hecho. La motivación suya inicia con el femicidio para poder desarrollar estas caracterización de cada uno de los tres, o esta comparación entre los tres hechos de violencia. Sí, muy importante tu pregunta. Vamos a ver, la sociología se ha ocupado de forma tendencial a ver aspectos macros de clases, de lo que es el desarrollo de un país, la pobreza, qué sé yo, pero yo como sociólogo me preguntaba qué pasa con la calidad de vida de las personas, y empecé a trabajar fundamentado en una investigación que Emily Durkheim en 1897 por ahí hizo sobre el suicidio en Francia. El suicidio a veces se ha dejado solo como una tarea para psicólogos, porque se ve que es una enfermedad mental, o es un desequilibrado, o una persona que no tiene suficientes valores, o tiene una crisis espiritual. Pero no, en realidad es una tendencia suicidiogénica, que como lo llama Durkheim. Yo empecé a trabajar el suicidio en términos generales, pero luego me di cuenta que el suicidio femenino estaba velado, estaba como oculto, porque los porcentajes de suicidio femenino son bajos en comparación con el varón, pero sin embargo tiene una dinámica muy diferente, tiene una dinámica vinculada a, por ejemplo, a los temas de propiedad privada, si usted me lo permite. Por ejemplo, en la religión se dice que usted se casa para toda la vida, y que solo Dios puede desunir ese lazo, pero no es así. Hay factores diferentes, y el hombre
como proveedor o como... Recordemos que la palabra familia viene de la raíz latina familus, que era propiedad del amo. Familus significa propiedad de. Entonces, en el inconsciente masculino se determina como que la mujer, los hijos son de él, son de propiedad. Y recordemos que en el actual modo de producción, la propiedad privada es inalienable, ¿verdad? No se puede, es algo sagrado. Y en ese aspecto, yo veo que tiene mucho que ver con la parte psicológica, pero también sociológica. El hombre tiene una menor disposición para enfrentar una ruptura. Hay un dato ahí, Lauren, que se me olvidó indicar, pero de los 27 casos que se dieron de femicidios en el 2017, 14 se suicidaron. O sea, el hombre mató a su compañera, pero también se suicidó. Entonces, hay una importancia relativa. Ahora, ¿por qué es que se da más el femicidio? Y yo lo digo en este artículo que les envié y les agradezco la oportunidad de publicarlo, porque yo ahí sí me extiendo un poco a ver esos aspectos ideológicos, esos aspectos psicosociales, si se quiere, que tienen que ver y que están detrás del comportamiento previo o en el desenlace que tiene en el femicidio. Me parece muy importante porque también nos brinda una visión ampliada de lo que es el perfil no solo del agresor, sino de la víctima, que también es sumamente importante, ¿verdad? Entonces nos permite incluso ir clarificando varios perfiles, por ejemplo, las características entre cada uno de los hechos, la zona, las edades, por ejemplo, algo que me llamó muchísimo la atención, el estado civil. Uno diría que uno soltero podría tener menos conflictos, podría pensar uno, ¿verdad? Que estando tal vez en una unión de hecho o estando casado. Y sin embargo, en el caso del homicidio y en el caso del suicidio, se da un aumento de un 52% en ambos. Por cierto, muy bueno su artículo, me di a la tarea de leerlo y estudiarlo y realmente muy bueno. Entonces llama muchísimo la atención. Don Humberto, dígame una cosa, ¿considera usted tal vez la posibilidad de que, como normalmente contemplamos o conceptualizamos la violencia desde un tercero, ¿será entonces la razón por la que el suicidio no lo hemos integrado dentro de un hecho violento por ser autoinfligido? Sí, también no podemos olvidar del tabú que está detrás del suicidio. Incluso en un capítulo que tengo del libro que mencionaba del suicidio, hay una remembranza histórica de cómo se veía en la sociedad tradicional el suicidio. Se le veía como algo, digamos, satánico, de posesión, si se quiere, satánica. Pero también hay mucho aspecto por ejemplo, de culpar. A ver, yo señalo que el suicida es una persona delatora, no es una víctima. Para mí, la persona que suicida inmola su vida, ¿verdad? Que es lo último que tiene para decir, no estoy de acuerdo con lo que está pasando, no estoy de acuerdo como me están tratando, no estoy de acuerdo como vivo, no quiero. Yo analizo en el libro el suicidio estoico, es decir, en la corriente epicura, estaba la filosofía epicura, donde el placer era lo que era el común denominador de la vida. Yo nazco para ser feliz, ¿verdad? Este es el planteamiento de los epicuros. Pero el estoicismo, muy propio del cristianismo, señala que yo debo conformarme con la vida que tengo, que yo debo sufrir la vida, que debo llevar la vida. Entonces,
lo que yo analizo es el suicidio antiestoico, es decir, no quiero sufrir. En realidad, el suicida no quiere morir, lo que quiere es dejar de sufrir. Entonces, en ese sentido, hay dos autores que los analizo en el libro, que es Merton y Durkheim, que hablan sobre la teoría de la anomia. Para ellos, para Merton, por ejemplo, la anomia es no poder alcanzar los requisitos sociales que me dicen, qué sé yo, que a los 25 años debo estar casada, por decir algo, que antes de los 30 años debo ser un profesional exitoso. Y eso significa cumplir una serie de metas sociales. Entonces, si yo no las alcanzo, hay una frustración. Y vea usted que el mayor número de suicidios en general están contenidos en los 39 años para abajo. O sea, los suicidios no ocurren después de los 40 años, sino que están por debajo. O sea, es en edad productiva, en edad más exigente. Hay un autor que habla sobre la sociedad del cansancio, habla sobre lo exigente que es la sociedad actual. Tenemos que ser exitosos en todo. Exitosos como papás, exitosos como profesionales, exitosos como amantes, todo, ¿verdad? O sea, hay una exigencia permanente en todo, ¿verdad? Y no tenemos los datos del 20 porque siempre salen con bastante atraso las estadísticas del Poder Judicial, de la OIJ, pero yo me temo que puede ser que no tengamos, ojalá, los datos mejores, o sea, menores, por decirlo así, pero la pandemia, yo en lo personal considero que ha golpeado y puede ser que haya agravado estas situaciones. Claro, sin duda alguna, eso era un aspecto, lamentablemente nos gana el tiempo, pero era un aspecto que yo quería comentarle, ¿verdad? La situación de las características que debe tener cada uno de los hechos para poder ser tipificado jurídicamente dentro de uno u otro, ¿verdad? De hecho, si no me equivoco, hay alrededor de 35 que están esperando para poder determinar en cuál de todos estos hechos es que se podría judicializar, ¿verdad? Que es aquí también uno de los puntos de mayor importancia. Don Humberto, me quedo con varios aspectos que tal vez más adelante tengamos la oportunidad de hablar. Por ejemplo, sociedad, el conflicto en el choque de la religión y cultura, si usted me lo permite y con todo el respeto, me encantaría agregar educación, sobre todo por lo que implica el movimiento educativo, que podemos decir que está dentro de la cultura, pero que ya tiene una dinámica propia, ¿verdad? Sobre todo con un hashtag que incluso se utilizó en el país, en algunos a forma de burla, en otros de una forma real y concreta. A mis hijos los educo yo. El problema es cuando la educación de tus hijos afecta el nivel social del país, ¿verdad? Entonces, se genera un conflicto fuerte, pero sí es muy interesante que la sociedad viva dentro de este conflicto. Y comparto con usted también, don Humberto, el discurso para la atención de estos hechos de violencia no podemos seguirlo manejando desde el patriarcado ni sus antónimos. Tenemos que darle otra visión, otro punto de vista y sobre todo, lo más importante a mi concepto, es poder integrar a la sociedad activa. Mientras sigamos utilizando el discurso del patriarcado, los varones se van a rechazar de esta posición y no van a participar. Si seguimos utilizando otro tipo de tendencia, lo que vamos a generar es muchísima división. Así que lo que tenemos que analizar son los aspectos y otro tipo de visión para poder llevar a cabo el análisis correcto y poder de una forma integral llevar a cabo este estudio y este análisis, ¿verdad, don Humberto? Sí, así es. Sí, así es. Excelente. Necesitamos una sociedad más inclusiva, más tolerante, menos egoísta, hedonista y también que tenga un menor nivel de narcisismo, ¿verdad? Porque, qué sé yo, me dejó, entonces ya no soporto, no respeto
no tolero, pero es que es en el contexto, no, si yo fuera un ermitaño, probablemente esas calificaciones sociales no me importan, ¿verdad? Y también recordemos que la monogamia no fue el principio de la sociedad, ¿verdad? La poliandria, ¿verdad? Y la poligamia fueron los elementos primarios para la formación de la sociedad. No estoy diciendo con esto que vamos a promover, pero no, jamás. El elemento monogámico que hace que se dé una choque, ¿verdad? En la posesión, ¿verdad? En la posesión y la intolerancia de opiniones, de sentires, si se quiere, ¿verdad? Así es. Bueno, don Humberto, muchísimas gracias. Hasta aquí nos llegó el tiempo. Esperamos verlo muy pronto y ojalá nos mantenga informados acerca de su artículo porque realmente es muy bueno. Toda su investigación llama muchísimo la atención y le agradecemos el valioso aporte que está brindando. Realmente me siento muy honrada de haber compartido el día de hoy con usted. El Colegio de Profesionales en Criminología juntamente al doctor Humberto Aguilar Arroyo, el que haya compartido con nosotros sus conocimientos acerca de este tema, que sin duda es de interés para nuestros profesionales y público en general. Agradecemos a todas las personas que nos acompañaron en esta transmisión. Asimismo, extender una invitación a seguirnos en las diferentes redes sociales que dispone el colegio, tales como Facebook, Instagram, Twitter y nuestro canal de YouTube, donde encontrará las actividades de capacitación que el colegio ha impartido. Y como siempre, los instamos, ¿verdad?, a que estén pendientes de todas las charlas y todas las participaciones que tenemos. Don Humberto, muchísimas gracias, muy amable. Igual, honrado, muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Síguenos en nuestras redes sociales. En Twitter como CPCCR1-. En YouTube y Facebook como Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica. Y en Instagram como CPCCR-. Somos el Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica.